El IES no es de los afiliados. Aquella frase que enarbolan los jubilados y algunos de los expresidentes del Consejo Directivo y exdirectores del IES, causantes de las crisis de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de los afiliados, es solo un enunciado romántico, una ficción que se utiliza en cada cambio de gobierno para no cambiar nada. En la realidad más real resulta la famosa frase de Betty Carrillo que afirmó: el IES no es de los afiliados, sino del Estado. Y le duela a quien le duela, esto es así. Miremos el criterio de nuestro analista Dr. Manuel Pozos Zumárraga, que trabajó en el IES durante 28 años en las áreas técnicas de planificación, en las áreas jurídicas y en la asesoría a dos de los vocales del ex Consejo Superior y Directivo del IES. Soy Manuel Pozos Zumárraga. Gracias por esta nueva entrevista. Para saber si esta afirmación tiene sustento técnico jurídico o es una simple apreciación, solo basta mirar dónde se invierte el presupuesto del IES y en qué porcentajes. Me explico. Ustedes conocen que el IES y el BIES invierten a través de dos sectores, a través de las inversiones privativas y a través de las inversiones no privativas. En las inversiones privativas del IES, o sea, en las prestaciones que sirve a sus asegurados, en préstamos girofarios, préstamos hipotecarios, préstamos prendarios, jubilaciones, cesantías, etcétera, etcétera. A través del BIES se invierte en un 30% del presupuesto total anual, y en las inversiones no privativas, es decir, en los proyectos para el gobierno de turno, se invierte en un 70% del presupuesto anual, y ahí está la respuesta y la trampa. Y esto es un contrasentido técnico jurídico y de simple sentido común, y debe ser al revés. El 70% debe estar invertido en inversiones privativas y el 30% en las no privativas. Pero ¿por qué no se cambia este enfoque financiero que está vigente en la ley de la supuesta seguridad social desde el 2001-55? Y la respuesta es porque el IES se ha vuelto una dependencia del Ejecutivo, porque la autonomía del IES es una entelequia, es un engaño monumental que se hace a los asegurados, y porque hemos llegado a una crisis económica, actuarial y moral sin precedentes. Y las respuestas en gran parte están en su politización, es decir, en las decisiones políticas inconsultas y sin sustento técnico jurídico que han tomado las diferentes autoridades de turno desde mucho antes de la vigencia de la ley 2001-55 para cumplir promesas demagógicas del gobierno a través de sus representantes en el Consejo Directivo del IES, a costilla de los ahorros de los asegurados, y que han llevado a agravar su situación financiera, que se volverá insostenible cuando se llegue al déficit de caja, es decir, cuando aparezca la iliquidez y no permita pagar ni siquiera pensiones dignas, ni garantizar atenciones de salud eficientes y oportunas, agravadas también con la pandemia, que también ha quitado recursos al Seguro Social. Estas decisiones inconsultas, a mi juicio, entre otras, son las siguientes. 1. La jubilación especial para los maestros se hizo a través de una reforma a la Ley de Educación Intercultural. Se aprobó en marzo del 2021 con una mayoría de 126 legisladores, en plena campaña electoral y a semanas del fin de su mandato. La norma estuvo en discusión desde el 2012 y pese a ello no tiene informes técnicos, financieros ni actuariales. El Estado, según la norma, tendrá que financiar el beneficio pese a que atraviesa una crisis fiscal y a que no ha podido cumplir ni el actual aporte para el pago del 40% de pensiones. Pese a ello, el Ejecutivo no hizo las observaciones del caso y envió el texto al registro oficial. Cuando el Estado no paga, se acumula deuda y el IES hace frente con sus propios recursos y se producen los famosos déficits de los seguros, de pensiones, de salud, y se acrecienta la deuda del Estado al IES.
Para poner en vigencia esta ley del magisterio, que prevé escalafones, incrementos de sueldos, se necesita aproximadamente 3.500 millones de dólares anuales, inexistentes en la caja fiscal y en el IES. Es una irresponsabilidad aprobar leyes sin financiamiento. En este tema se deberá esperar los resultados de las demandas de inconstitucionalidad o seguir endeudándonos agresivamente con los organismos de crédito internacional. 2. El retiro temporal del aporte completo del Estado al Seguro Social para cubrir el 40% de las pensiones. Se aprobó con una mayoría de 91 asambleístas en el 2015. Sin esos recursos y para no dejar de pagar pensiones, el IES tomó los ahorros de los afiliados. El aporte estatal recién se restituyó en el 2019 por orden de la Corte Constitucional, pero el daño ya estaba hecho. La decisión impulsada por el gobierno de Rafael Correa le costó al IES y a sus afiliados 9.000 millones de dólares que simplemente se esfumaron. 3. En el 2015 el directorio del IES de esa época disminuyó el aporte de pensiones para cubrir el déficit de salud. La medida duró 5 años y recién en el 2021 se restituyó el aporte para pensiones. 4. La Asamblea aprobó en el 2010 una reforma para ampliar la cobertura de salud para los hijos de los afiliados hasta los 18 años de edad. Antes solo recibían atención los menores de 6 años. Tampoco hubo estudios y hasta ahora no está financiado. Se calcula que la medida cuesta aproximadamente 200 millones de dólares al año. 5. En esa misma reforma, la Asamblea incluyó un artículo para incrementar las pensiones con base a una tabla que iba del 4.31% al 16.16%, es decir, a menor pensión, mayor aumento. La medida recién se retiró en el 2015 y se fijó que las pensiones suban según la función de la inflación. 6. La propia Ley de Seguridad Social 2001-55, que ni siquiera tiene reglamento de aplicación, y ese es el gran pretexto para no haber cancelado las abultadas deudas en salud. En el 2001 se aprobó medidas sin financiamiento como los décimos para los jubilados. En el 2015 el IES aprobó un descuento del 2.76% a la pensión de los jubilados para financiar este rubro, pero fue dado de baja por la Corte Constitucional. Hoy se financia con una parte de la prima del seguro de desempleo, pero eso no es suficiente. 7. La ley vigente 2001-55 tiene una incongruencia notoria cuando el seguro social obligatorio a cargo del IES debe cubrir la salud a toda persona que el afiliado del Seguro Social Campesino reporte como parte de su núcleo familiar, viva o no viva con él. Esto explica en gran parte el colapso del sistema del Seguro Social Campesino. 8. La última reforma a la supuesta estructura administrativa del Consejo Directivo del IES, aprobada por los asambleístas salientes, donde inobservan la resolución del máximo órgano de control de la legalidad del país, en mi opinión debe ser declarada inconstitucional porque es inejecutable y deja intacta la actual conformación del Consejo Directivo del IES. Solo cambia la dirección de este consejo en forma rotativa. 9. La crisis sanitaria en la que el IES ha disminuido sus ingresos producto de despidos de trabajadores, es decir, entra menos ingresos por afiliaciones y más egresos por jubilaciones. Entra menos ingresos por afiliaciones voluntarias por la misma situación económica que vive el país. Conclusiones y recomendaciones. Primero, ahora en junio del 2021
Se habla de una nueva reforma al instituto con proyectos dejados por el correísmo y morenismo a través de la OIT, del Banco Mundial y de ciertos políticos que quieren regresar al IES por el vuelto, disfrazando las políticas del régimen con supuestas concesiones del servicio de la salud del IES con privatizaciones del servicio. Y que, en mi opinión, estos proyectos solo deben ser considerados simplemente como insumos para la reforma estructural. 2. Ojalá que con la nueva administración del Estado y del IES se trate una reforma IES, código laboral, técnica y no demagógica, y por lo menos entienda que se debe partir de la conceptualización y alcance de lo que se debe entender como obligaciones financieras del IES como una institución autónoma encargada del seguro general obligatorio y las obligaciones financieras de la seguridad social a cargo del presupuesto del 3. Para la seguridad social se debe exigir perfiles técnicos o de profesionales con experiencia desde dentro y fuera de la institución. El Ejecutivo puede equivocarse en cualquier ministerio o área de gestión, menos en la designación para la cúpula de la seguridad social. 4. Éxitos a quienes sean designados como delegados del señor presidente Guillermo Lasso en la presidencia del Consejo Directivo del IES y de los representantes de los asegurados y empleadores que aspiro conformen equipos técnicos sin políticos, paren reformas estructurales, descorreizando la burocracia indolente de las cúpulas de las 5 direcciones del IES y del manejo anacrónico del BIES, cambiando la cultura organizacional bajo el eje de servicios de calidad, son su mejor defensa de la autonomía gracias a los asegurados. Soy Manuel Pozos Márraga. Ver 10 de mis videos en redes sociales sobre el tema del seguro y de la seguridad social. Información desclasificada en 60 videos. A pesar de los adelantos de la tecnología, siempre hace falta al Estado una información oportuna, sin sesgos políticos, confiable, veraz y directa, que eduque en forma integrada en el acceso a los derechos y obligaciones que brinda el Estado, asesore a los entes seccionales, a las organizaciones de la sociedad civil, capaz de ayudar al cambio de imagen de un servicio personalizado. Sobre el eje, servicios de calidad son su mejor defensa. Con esta intencionalidad, y en vista de que el Estado no cuenta con la información veraz, ni con un periodismo y con una prensa tradicional no muy confiable, es decir, al no existir periodismo investigativo que eduque a la gente, sino simplemente venta de noticias express, sin espacios para contrarrestarlas, con reportajes importantes pero mediáticos y en algunos medios con fake news u opiniones desconceptualizadas. Por esta razón pongo a su disposición 60 videos de mi autoría de una serie de 200 con temas de interés nacional, regional y local sobre política pública, seguridad social, economía, derecho, participación ciudadana, motivación al cambio, educación, adultos mayores, salud, seguridad ciudadana y estados de ingobernabilidad, etcétera, etcétera, que si bien están en algunas redes sociales y páginas web y en charlas personales, en mis conversatorios, en varios medios de información de radio y TV virtuales, en Antonio Ante, falta espacios de difusión. Estos videos han sido elaborados o editados a finales del 2020 hasta abril del 2021. Nota importante: regístrate
a mi correo electrónico drpozo@yahoo.com y tendrás acceso a los 60 videos que a continuación se detallan, que son de obligada consulta para los nuevos gobernantes, para los asambleístas, para la Fiscalía y Contraloría, para la academia, para la juventud de mi país, para la prensa tradicional que impide su difusión, para la sociedad civil organizada y para el Ecuador profundo. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, un profesional del derecho sin vinculación político-partidista alguna. Lo prometido es deuda. Les reseño los 60 videos con los respectivos enlaces. 1. El valor de la unidad nacional de los ecuatorianos. 2. Beneficios de Montepío del IES. 3. Las elecciones del 2021, un karma para los ecuatorianos. 4. Spot Revista Club Juventud de Atuntaqui. 5. La dación de pago del Banco del Pacífico al BIES. 6. El gran remate. 7. La única y mayor esperanza del hombre. 8. Aquellos que nos trajeron la Revolución Ciudadana. 9. Carta abierta a Guillermo Lasso. 10. Admisibilidad y resolución de acción de incumplimiento parcial de sentencia contra ferroviarios. 11. Defensa de la dolarización o de fuga de capitales. 12. Despidos intempestivos en tiempos de pandemia. 13. La ISPOL, una caja de Pandora. 14. Video, nadie es profeta en su propia tierra. 15. El engaño populista en Ecuador. 16. El Seguro Social ecuatoriano y el sistema chileno a reforma. 17. La defensa de la autonomía del IES, organizada por el JUD. 18. Jorge Yunda y Pablo Celi, dos papas calientes. 19. Las crisis son oportunidades. 20. Spot 2. La historia laboral y la solidaridad en el Seguro Social. 21. Las vacunas no son perfectas. 22. Beneficios de la nueva ley del adulto mayor. 23. Spot 5. Estructura de la revista y video del Club Juventud. 24. Las consultas populares en el Ecuador no solucionan las crisis. 25. Si yo fuera presidente. 26. El populismo de Correa y Arauz. 27. El principio procesal de inocencia y las sentencias ejecutoriadas. 28. Mensajes motivacionales al cambio. 29. El papel de la juventud en el destino del Ecuador. 30. La importancia de la actual Corte Constitucional del Ecuador. 31. El desacato constitucional del IES contra ferroviarios. 32. El fraude está consumado. 33. Mal paga el diablo a sus devotos. 34. Consultas populares a la vista. 35. Masacre en las cárceles de mi país. 36. Yo vengo del futuro. 37. El sector turístico en Antonio Ante. 38. Una mirada a mi cantón Antonio Ante. 39. Intentos de golpe de Estado en Ecuador. 40. Las mujeres frente al COVID-19. 41. Los puntos sobre las IES. 42. Los políticos no entienden lo que es el pueblo. 43. La desdolarización, un engaño amigable. 44. La cirugía plástica se repite. 45. No culpes a la vaca de tus propios errores. 46. Mensajes a la prensa corrupta. 47. La revuelta de octubre del 2019 y los delitos de lesa humanidad. 48. El derecho a la resistencia. 49. El voto razonado. 50. La PB o la edad dorada. 51. Quiero mi vacuna, carajo. 52. Fe de ratas. 53. El debate que perdió el país. 54. La minería ilegal en el Ecuador. 55. El ego y amor propio. 56. Las jubilaciones del IES y los candidatos. 57. La deuda externa e interna de Ecuador. 58. Reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOEIM. 59. La defensa en la Corte Constitucional a 88 exmiembros de la Policía Militar Aduanera. Y 60. ¿Por qué Ecuador tolera la corrupción? Muchas gracias, ecuatorianos.